Durante 10 años de matrimonio creí tenerlo todo. Un marido competente, Javier, que parecía adorarme. Unos suegros, los señores Vargas, que siempre me trataban con un cariño que yo creía sincero. Y una carrera que muchos envidiarían directora de marketing del grupo Solmoda, el imperio de la moda que mi padre construyó con el sudor de toda su vida. Vivía una existencia plena y envidiable. Hasta que una tarde de viernes, todo se derrumbó con un solo mensaje. Estaba presidiendo la última reunión de estrategia trimestral del año cuando mi móvil sobre la mesa de caoba pulida vibró silenciosamente. Era un mensaje de Sofía, mi mejor amiga, desde la universidad. «Isabela, ¿dónde estás? ¿Es urgente?» Fruncí el ceño. Hice un gesto a mi secretaria para que continuara con la presentación y salí discretamente de la sala de juntas para llamarla. La voz de Sofía al otro lado de la línea sonaba extrañamente tensa. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta prisa?» Isa escucha con calma. «Tu marido Javier, ¿no se suponía que estaba en un viaje de negocios en Bilbao?» Mi corazón dio un vuelco doloroso. «¿Qué quieres decir?» Me llamó esta mañana diciendo que acababa de llegar. «No, Isa». La voz de Sofía estaba casi al borde del llanto. «Mi prima trabaja en Iberia. Me acaba de enviar una foto. Javier está ahora mismo en el aeropuerto de Barajas facturando para un vuelo a las Islas Canarias. Y no está solo». Un zumbido agudo llenó mis oídos, pero luché por mantener la voz firme. ¿Con quién está? Con toda su familia. Sus padres, su hermana y su marido. Y una chica joven muy embarazada. Dice que parecían increíblemente unidos. Tu suegra no paraba de acariciarle la enorme barriga a la chica. Cada palabra de Sofía era una cuchillada directa a mi corazón. Las Canarias, una mujer embarazada, toda la familia. Las piezas dispersas del puzzle encajaron en un instante formando una imagen de una crueldad inimaginable. Colgué. La mano que sostenía el móvil estaba blanca sin sangre. Regresé a la sala de reuniones. Mi rostro, una máscara de fría profesionalidad. «La reunión de hoy ha terminado», anuncié con una claridad que no admitía réplica. «Quiero un informe detallado de cada uno en mi correo antes de las 9 de la mañana. Pueden retirarse». Mis empleados, aunque sorprendidos por la brusquedad, obedecieron en silencio. En cuanto la puerta se cerró, cogí las llaves del coche y corrí hacia el aparcamiento. Tenía que verlo con mis propios ojos. No importaba lo cruel que fuera la verdad, tenía que enfrentarla. El coche volaba por las congestionadas calles de Madrid, pero mi mundo estaba en un silencio sepulcral. ¿En qué me había equivocado durante estos 10 años? Me desviví por la familia de Javier, tratando a sus padres como si fueran los míos. Fueron mi ancla emocional tras la muerte de mi padre. Asumí mi rol en Solmoda, trabajando codo con Javier para hacer crecer el grupo, esforzándome para que se sintiera orgulloso de su esposa. No teníamos hijos, y esa era mi mayor tristeza. Pero Javier siempre me consolaba diciendo que eso no importaba. Todo había sido una mentira. No es que no le importara, es que ya había encontrado a otra persona que le daría su hijo. El aeropuerto de Barajas era un hervidero de gente. Me puse una gorra, unas gafas de sol y una mascarilla mezclándome con la multitud. Y entonces los vi en la zona de facturación de clase business, la familia Vargas, reunida y radiante. Allí estaba Javier, el hombre en cuyos brazos dormía cada noche. Su mano descansaba protectoramente sobre el hombro de una joven y hermosa mujer con el vientre abultado. Mi suegra, la que siempre me cogía de la mano y me decía que cuidara mi salud, le ofrecía tiernamente a la joven un vaso de leche caliente. Mi suegro, a quien yo respetaba como a un padre, reía animadamente con la familia de su nuera real. Eran la familia perfecta y feliz. Y en ese cuadro yo era una completa extraña. Observé desde la distancia inmóvil. La forma en que Javier miraba a esa mujer era la misma mirada que una vez me dedicó a mí una que no había visto en mucho tiempo. Una mirada llena de amor, ternura y esperanza. Se inclinó para susurrarle algo al oído
y ella sonrió de oreja a oreja apoyando la cabeza en su hombro con dulzura. La escena no me hizo querer gritar ni me enfureció hasta el punto de perder la razón. Simplemente congeló mi corazón convirtiéndolo en un bloque de hielo. La traición de una persona ya es suficientemente dolorosa. Pero esto era una traición de todas las personas a las que amaba y en las que más confiaba. Habían representado una obra de teatro perfecta juntos y yo era la única espectadora que no sabía nada. No esperaban unas vacaciones. Se iban a Estados Unidos a que ella diera a luz al heredero que mi suegra tanto anhelaba. Un plan meticulosamente preparado y sin duda de muy larga duración. No me acerqué. No monté una escena. Simplemente saqué mi móvil y desde lejos tomé varias fotos. Fotos claras donde se veían todos los rostros, toda su felicidad. Sería la primera prueba. Cuando pasaron el control de seguridad, me di la vuelta y me marché. No lloré, pero algo dentro de mí murió por completo. Los 10 años de amor, confianza y respeto se convirtieron en cenizas en ese aeropuerto. Al salir a la fría noche madrileña, supe una cosa: la Isabela Montes de ayer ya no existía. A partir de ahora sería una Isabela diferente, una que recuperaría todo lo que le pertenecía a ella y a su padre sin importar el precio. Conduje hasta nuestro ático en el barrio de Salamanca, el que una vez fue nuestro refugio. La espaciosa casa ahora se sentía vacía y extrañamente fría. El aroma de los nardos que tanto me gustaban todavía flotaba en el aire, pero en lugar de consolarme, me asfixiaba. Todo en la casa, desde la gran foto de nuestra boda en el salón hasta las zapatillas de Javier ordenadamente colocadas en la entrada, era una prueba de una mentira cruel. No me permití ser débil. Fui directamente al despacho del segundo piso donde se guardaban las cosas más importantes. Abrí la robusta caja fuerte que mi padre había instalado en vida. Dentro, además de algunas joyas, estaban todas las escrituras de propiedad contratos, y lo más crucial, el testamento de mi padre y mis títulos de acciones del Grupo Solmoda. Mi padre siempre me había enseñado a ser una mujer fuerte e independiente, a ser capaz de protegerme en cualquier situación. Quizás presintiendo algo, había preparado todo con tanto cuidado. Me dejó la inmensa mayoría de las acciones del grupo. Javier solo poseía una cantidad simbólica suficiente para mantener su asiento en el Consejo de Administración. Mi padre dijo que era su regalo de bodas para mí, un escudo que me protegería toda la vida. Ahora entendía el profundo significado de esas palabras. Saqué todos los documentos importantes y los organicé cuidadosamente en un maletín. Luego me senté en el escritorio, abrí mi portátil e hice la primera llamada. Llamé al abogado Morales, el letrado de mayor confianza de mi padre y en quien yo también confiaba ciegamente. Contestó casi de inmediato. Su voz, como siempre, era cálida y serena. Isabela, soy Morales. ¿Qué ocurre a estas horas? Tomé aire intentando que mi voz sonara lo más calmada posible. Señor Morales, necesito su ayuda. Es un asunto extremadamente importante y urgente. Notando el cambio en mi tono, su voz se volvió seria. De acuerdo. Dime, te escucho. Quiero que prepare una demanda de divorcio. Y sospecho que mi marido, Javier Vargas, ha estado malversando fondos del Grupo Solmoda y cometiendo fraude fiscal. Necesito que inicie una investigación y recopile pruebas. Hubo un breve silencio al otro lado. El señor Morales debía de estar increíblemente sorprendido. Él había sido testigo del inicio de nuestra relación, incluso fue testigo en nuestra boda. Isabela, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Estás segura de que no es un malentendido? No es ningún malentendido, repliqué mi voz ahora gélida. Tiene otra mujer y van a tener un hijo. Toda su familia me ha estado engañando y se la han llevado a Estados Unidos para que dé a luz. Los he visto yo misma en el aeropuerto esta tarde. Escuché el profundo suspiro del abogado. Ya veo, jamás lo hubiera imaginado. De acuerdo,
Primero cálmate. Déjamelo todo a mí. Es crucial que no sepan que lo has descubierto. Actúa con normalidad. Contactaré con un especialista en Estados Unidos para que recopile pruebas allí. Sobre el tema financiero, ¿tienes alguna sospecha concreta? Sospecho que ha estado utilizando su posición de vicepresidente para desviar fondos a través de empresas fantasma y especialmente a través de la fundación benéfica que lleva el nombre de mi padre, la Fundación Luz del Mañana. Necesito todos los registros de transacciones de la fundación de los últimos 3 años. Entendido. Me pondré en marcha de inmediato. Eres la accionista mayoritaria y la hija del fundador. Tienes todo el derecho a solicitar esa información. Cuídate mucho, Isabela. No puedes derrumbarte ahora. Yo y los viejos amigos leales de tu padre estamos contigo. Al colgar sentí una oleada de fuerza. No estaba sola en esta batalla. Inmediatamente comencé mi propio trabajo. Usando mis privilegios de administradora suprema del sistema de servidores de la empresa, hice una copia de seguridad secreta de todos los correos electrónicos, chats de trabajo y archivos relacionados con Javier de los últimos 3 años. También revisé los sistemas de cámaras de seguridad de la empresa y de casa. Escenas de Javier hablando a escondidas saliendo por motivos sospechosos. Todo fue cuidadosamente guardado. La noche avanzaba y el ático estaba sumido en el silencio. Me senté sola en medio del vasto salón. La luz de la pantalla del portátil iluminaba mi rostro inexpresivo. El dolor todavía ardía en mi pecho, pero ya no podía destruirme. Se había transformado en una llama de ira y determinación. Puede que ellos hubieran empezado esta farsa, pero sería yo quien escribiera el final. Y juré que ese final sería una pesadilla que no olvidarían en su vida. Mi propio y épico drama acababa de comenzar. El lunes por la mañana visité el despacho del señor Morales. Al verme no pudo ocultar la fatiga y la preocupación en su rostro. Me sirvió una taza de manzanilla y dijo amablemente: «Isabela, sé que esto es increíblemente difícil, pero tienes que ser fuerte. He echado un vistazo preliminar a los informes financieros de la fundación que mencionaste. En los últimos 3 años se han desembolsado enormes sumas de dinero bajo el concepto de becas para jóvenes talentos y estudios en el extranjero. Y la única beneficiaria de todas ellas es una tal Valeria Reyes. ¿Te suena este nombre, Valeria Reyes?» El nombre me dolió como una punzada. La imagen de la joven hermosa y con un aire desafiante que vi en el aeropuerto volvió a mi mente. «Probablemente sea ella, señor Morales». El abogado asintió, su expresión endureciéndose. «Eso me temía. He contactado a la persona de la que te hablé. Se llama Ramos. Es un detective privado muy competente y discreto, especializado en casos de españoles en el extranjero. Ha aceptado el caso y ya se ha puesto a trabajar. Pronto tendremos noticias». No tuve que esperar mucho. Solo 2 días después, a través del señor Morales, recibí un correo electrónico encriptado de Ramos. Dentro había un archivo comprimido lleno de fotos y un informe conciso. Con manos temblorosas abrí las imágenes una por una. La primera foto era de un lujoso chalet en una tranquila zona residencial de las Islas Canarias. Un deportivo blanco, el modelo que Javier siempre había dicho que era el coche de sus sueños, estaba aparcado en la entrada. La segunda foto, Javier y Valeria en un supermercado empujando un carrito de la compra. Parecían cualquier pareja de recién casados preparando su nido de amor. Valeria apoyaba la cabeza en el hombro de Javier y la mano de él descansaba sobre el vientre de ella en un gesto tierno. Las siguientes fotos eran aún más crueles. Toda la familia Vargas disfrutando de una barbacoa en el jardín trasero del chalet. Mi suegra sirviéndole comida a Valeria, mi suegro sonriendo afablemente. Mis cuñados también estaban allí charlando íntimamente con su nueva cuñada. Eran una verdadera familia y yo solo era una intrusa. También había un vídeo de Javier ayudando a Valeria a pasear por un parque. Se cogían de la mano, se detenían para besarse. Verlos tan felices me provocó náuseas. Pero lo que más me impactó fue la parte final del informe. Ramos había investigado el contrato de alquiler de la casa,
la compra del vehículo y los documentos de registro en una exclusiva clínica de maternidad internacional. Todo estaba a nombre de Javier y Valeria, y la información definitiva, Ramos había rastreado el historial de las primeras transferencias de Javier a Valeria. Habían comenzado hacía 3 años. 3 años. No fue un desliz momentáneo, no era una relación incipiente, era un engaño planeado y sistemático que había durado 1/3 de nuestro matrimonio. Durante esos 3 años, mientras yo trabajaba sin descanso en Solmoda, gestionando la empresa mientras pasaba noches en vela, deseando concebir un hijo, mi marido estaba construyendo otra familia a mis espaldas. Durante esos 3 años, mientras yo creía que mis suegros eran mi apoyo incondicional y los colmaba de atenciones, ellos ocultaban el pecado de su hijo y se preparaban para recibir con alegría a un nieto que no era mío. Toda su preocupación y su cariño no eran más que una farsa bien ensayada. Cerré el portátil y me recliné en la silla. Mi lujoso despacho de repente se sentía opresivo. No lloré. Las lágrimas ahora eran un lujo inútil. El dolor se había transformado en otra emoción algo más frío y afilado. Era determinación. Las pruebas estaban ahí, innegables. No solo eran las armas para terminar este matrimonio, sino que me recordarían cada día la crueldad de esas personas. Me robaron 10 años de mi juventud, mi confianza y mi amor. Ahora era mi turno de recuperar todo lo que era mío y todo lo que le debían a mi padre. Unos días después, mientras me sumergía en el trabajo para olvidarlo todo, una videollamada de mi suegra apareció en la pantalla de mi móvil. Ver su rostro afable me revolvió el estómago. Pero rápidamente recuperé la compostura, respiré hondo y esbocé una sonrisa radiante antes de aceptar la llamada. «Hola, suegra, ¿cómo estáis todos?» «Oh, nosotros muy bien, hija», dijo con su habitual voz melosa. «El aire aquí es tan puro, es una maravilla. Te llamaba porque me preocupaba cómo estarías tú sola en casa con tanto trabajo. Te veo un poco pálida». Actuando a la perfección, me llevé una mano a la mejilla. «Sí, es que con el cierre del año hay un poco más de trabajo. Pero estoy comiendo bien, no te preocupes». Ella suspiró mirándome con ojos llenos de falsa compasión. «Isabela, el trabajo es importante, pero la familia lo es más. Lleváis ya 10 años casados, es hora de que penséis en tener un hijo. Tu suegro y yo estamos deseando tener un nieto. ¿Por qué no te organizas y vienes a pasar unos días con nosotros? Descansas, cambias de aires. Y la tecnología médica aquí es excelente. ¿Quién sabe si no tendríamos buenas noticias?» Al escuchar sus palabras quise reírme a carcajadas. ¿A quién pretendía engañar? Ella sabía perfectamente por qué no tenía que esforzarme más. El nieto que tanto anhelaba estaba creciendo en el vientre de otra mujer, precisamente en la casa donde ella se alojaba. Invitarme no era más que una coartada para justificar la inminente llegada de su nieto, una farsa demasiado perfecta. Forcé una sonrisa triste. «Sí, yo también lo deseo con todas mis fuerzas, suegra. Quizás simplemente no es nuestro momento. Cuando termine con este proyecto, me haré otro chequeo completo». En ese momento, mi suegro apareció en la pantalla. Me saludó con la mano y su habitual sonrisa bonachona. «Isabela, hija, sé que con Javier de viaje debes estar muy ocupada, pero cuídate mucho, No te fuerces demasiado. Sí, suegro, estoy bien. Cuidaos mucho vosotros también». Otra mentira descarada. ¿Viaje de negocios? Eran una familia de actores consumados desde el más viejo hasta el más joven. Cómplices en el encubrimiento, cómplices en pisotear mis sentimientos y mi confianza. Creían que yo era una tonta a la que podían engañar fácilmente con palabras dulces y falsas preocupaciones. Cuando terminó la llamada, mi sonrisa se desvaneció al instante. Me levanté, fui a la ventana y observé el bullicio de los coches en la Castellana. Su hipocresía me daba asco. Durante 10 años había vivido entre lobos con piel de cordero. Me consolaban y fingían amarme mientras por la espalda se preparaban para despedazarme. Se acabó la función. Ahora me tocaba a mí bajar el telón.
pero antes de hacerlo me aseguraría de que cada actor de esta obra pagara un precio muy, muy alto por su papel. Apenas se había asentado el asco por mi familia política cuando otra daga, esta vez forjada con el legado de mi padre, se clavó directamente en mi corazón. Esa mañana, el señor Morales me citó en su despacho con una expresión más grave que nunca. Puso un grueso expediente sobre la mesa. Isabela, siéntate. Prepárate para lo que vas a ver. Abrió el archivo y señaló los desembolsos detallados de la Fundación Luz del Mañana. Como sabes, Javier Vargas ha estado transfiriendo dinero a esa mujer Valeria Reyes bajo la apariencia de becas. Pero la escala es mucho mayor de lo que imaginábamos. No hablamos de cientos de miles de euros, son varios millones de euros transferidos en pequeñas cantidades a lo largo de 3 años. Varios millones. Sentí como si un puño me oprimiera el pecho. Esa fundación era la niña de los ojos de mi padre. La creó para ayudar a niños pobres, pero con talento para llevar la luz del conocimiento a zonas desfavorecidas. Y el yerno, en quien tanto confió, la había convertido en su cajero automático personal para mantener a su amante. Con la sangre y el sudor de mi padre, con el dinero de los donantes, con el dinero que debería haber comprado libros y construido escuelas, él le compró a ella una casa de lujo y un coche caro. Aquel hombre. Apreté los dientes, incapaz de contener mi ira por primera vez. Escoria humana. El señor Morales me puso una mano en el hombro consolándome. Cálmate. La ira no resuelve nada. Necesitamos usar la cabeza fría. Y esto es lo más importante. Deslizó otro fajo de papeles hacia mí. Esta mañana la secretaria de Javier Vargas ha enviado esto a tu oficina. Dice que necesita tu firma urgentemente para cerrar la auditoría anual. Échale un vistazo. Tomé los papeles. En la portada ponía confirmación de auditoría y transacciones. El contenido parecía extremadamente rutinario, una confirmación de las inversiones y operaciones de la empresa durante el último año fiscal. Nada sospechoso. Un trámite habitual que hacíamos todos los años. ¿Qué tiene de malo?, pregunté. El señor Morales pasó a la última página y señaló una cláusula en letra minúscula en un anexo. Aquí, anexo H. ¿Reconoces este número de contrato? Entrecerré los ojos para ver mejor. El corazón se me paró. Era el número exacto del contrato de fideicomiso de acciones que mi padre había preparado para mí. La letra pequeña decía: para la reestructuración y expansión de la inversión del Grupo Sol Moda, la firmante accede a ceder incondicionalmente el 20% de sus acciones del Grupo Sol Moda al consejero Javier Vargas. Este era su verdadero objetivo. No solo quería el dinero, quería devorar el Grupo Sol Moda entero, todo el legado de mi padre. Había tendido una trampa increíblemente astuta, aprovechando mi confianza y las rutinas de trabajo para hacerme firmar un documento que podría haberme hecho perderlo todo. Si no hubiera estado alerta, si simplemente lo hubiera hojeado y firmado como siempre, todo habría terminado. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¡Qué demonio más astuto! Exacto, dijo el señor Morales con una voz llena de desprecio. Te considera una ingenua, fácil de engañar. Ya lo tiene todo calculado. Con ese 20% sumado a sus acciones actuales y al apoyo de otros accionistas que ha ido comprando, tendría poder suficiente para expulsarte del Consejo de Administración. Miré fijamente el papel. La rabia dentro de mí llegó a su punto álgido, pero entonces una idea cruzó mi mente. Si él quería tender una trampa, perfecto. Yo convertiría esa trampa en su tumba. Levanté la vista y miré directamente a los ojos del señor Morales. Mi voz era extrañamente calmada. Señor Morales, vamos a usar esto. Firmaré este contrato. El abogado se quedó estupefacto. ¿Qué estás diciendo, Isabela? ¿Has perdido el juicio? Si firmas esto, lo perderás todo. No, señor Morales, esbocé una sonrisa gélida. Lo firmaré, pero no ahora. Le diré que necesito estudiarlo con más calma para ganar tiempo. Mientras tanto, prepararemos otro contrato con el mismo formato, pero con un contenido diametralmente opuesto.
Si él quiere jugar con las palabras, yo también jugaré. Si él intenta engañarme, yo le engañaré a él. Y cuando llegue el momento, no seré yo quien firme su sentencia de muerte, sino él. Al leer la determinación en mis ojos, la sorpresa del señor Morales se convirtió en comprensión y luego en un firme asentimiento. De acuerdo, haremos lo que dices. Parece que a ese viejo zorro le ha llegado la hora de caer en la trampa. Durante los días siguientes me sumergí en el trabajo como una loca. De día seguía siendo la directora de marketing, eficiente y decidida, dirigiendo sin problemas todas las campañas de fin de año. De noche, junto al señor Morales y su equipo, analizaba cada línea de los informes financieros, rastreando las huellas del dinero oscuro que Javier había malversado. El estrés del trabajo, sumado a la angustia de la traición y la tensión del plan de venganza, pesaban sobre mí. Perdí peso rápidamente y empecé a sufrir dolores de estómago cada vez más frecuentes. Al principio era un dolor sordo, pero gradualmente se convirtió en un dolor agudo como si me apuñalaran. Pensé que era por el estrés y la mala alimentación, así que me tomaba cualquier analgésico y volvía al trabajo. Una mañana de miércoles estaba en medio de una presentación del plan de Año Nuevo ante todo el consejo directivo. Mientras exponía mi meticulosa estrategia de expansión en el mercado internacional, un dolor atroz me desgarró el abdomen. Todo se volvió negro. Apenas logré agarrarme al borde de la mesa, pero mis piernas cedieron. Antes de perder el conocimiento, solo escuché vagamente el grito ahogado de mi secretaria y el sonido de una silla al caer. Cuando desperté, el olor a desinfectante del hospital me invadió. Estaba en una cama blanca con una vía intravenosa en el brazo. Mi amiga Sofía estaba sentada a mi lado con los ojos rojos e hinchados. Al verme abrir los ojos, se apresuró a cogerme la mano. «Isabela, has despertado, te desmayaste. ¡Qué susto me has dado! Estoy bien». Susurré, la garganta seca como un desierto. Solo un poco de agotamiento. En ese momento, un médico de aspecto amable y edad avanzada entró en la habitación. Me miró con compasión y le dijo a Sofía: «¿Podría hablar a solas con la paciente un momento?». Sofía asintió y salió no sin antes lanzarme una mirada de preocupación. Cuando estuvimos solos, el médico se sentó y me miró. «Señora Montes, soy el doctor Jiménez, jefe de gastroenterología. Hemos realizado varias pruebas, incluida una endoscopia. Me temo que los resultados no son buenos. Hemos encontrado un tumor en su estómago». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Un tumor es maligno, doctor?», apenas pude preguntar con voz temblorosa. El doctor Jiménez suspiró. «Hemos enviado una biopsia, pero basándome en las imágenes de la endoscopia y en mi experiencia, es muy probable que se trate de un cáncer de estómago en fase inicial. Es muy similar al caso de su padre, el señor Montes, que falleció hace 5 años. Él también fue paciente mío. Cáncer de estómago, la misma enfermedad que se llevó a mi padre 5 años atrás». La historia se repetía de la forma más cruel. El shock fue demasiado grande, demasiado repentino. ¿Por qué ahora, justo cuando más necesitaba mi salud y mi lucidez para luchar el destino, me asestaba esta sentencia de muerte? Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente brotaron incontrolables. Era fuerte y valiente, pero ante la fragilidad de la vida no era más que una mujer vulnerable. El viejo doctor esperó en silencio hasta que me desahogué. Cuando me calmé un poco, continuó con amabilidad: «Isabela, sé que es un shock terrible, pero la medicina ha avanzado mucho en estos 5 años. Al haberlo detectado en una fase temprana, la tasa de curación es muy alta. Realizaremos una cirugía para extirpar el tumor lo antes posible, seguida de quimioterapia para eliminar cualquier célula cancerosa residual. Tienes que tener fe, sé positiva». Me sequé las lágrimas y miré por la ventana. El cielo seguía siendo azul, el sol cálido y la vida continuaba. Yo no podía morir, al menos no todavía. Tenía demasiadas cosas que hacer. Aquellos que nos habían hecho daño a mi padre y a mí seguían campando a sus anchas.
No podía morir así. Este golpe no me destruyó. Al contrario, me hizo más fuerte. Me dio una razón y una fecha límite para terminarlo todo. Volví a mirar al doctor Jiménez, mi expresión ahora firme. Gracias, doctor. Me operaré, pero ¿podría darme 2 semanas? Tengo algo muy importante que debo terminar. Solo 2 semanas. El doctor Jiménez dudó un momento, pero al ver la determinación inquebrantable en mis ojos, finalmente asintió. De acuerdo. 2 semanas. Pero después tendrá que ingresar inmediatamente. Ni un día más. Recuerde que su vida es la máxima prioridad. Sí, se lo prometo. Cuando el médico se fue, cerré los ojos. Un nuevo plan, más audaz y más urgente, comenzó a tomar forma en mi mente. 2 semanas. Ese era todo el tiempo que tenía para terminarlo todo. Mi venganza ya no era solo una batalla por recuperar mi patrimonio. Era una carrera contra el tiempo, una apuesta a vida o muerte que no podía permitirme perder. Yacía en la cama del hospital, escuchando a medias el interminable sermón de Sofía sobre mi falta de cuidado personal mientras pelaba una manzana. Yo solo asentía en silencio, repasando en mi mente cada paso del juego de alto riesgo que se desarrollaría en las próximas 2 semanas. En ese momento, la tablet de la mesilla de noche se iluminó. Una videollamada de Javier. Mi corazón se encogió. Le hice un gesto a Sofía para que guardara silencio. Respiré hondo, me arreglé el pelo y puse una sonrisa que parecía natural, pero débil antes de pulsar el botón de aceptar. El rostro de Javier apareció con una expresión de sincera preocupación. Ahora sabía cuánta fría calculación y hipocresía se escondían detrás de esa máscara. Isabela, ¿estás bien? ¿No sabes el susto que me llevé cuando me dijeron que te habías desmayado en la oficina? ¿Qué ha dicho el médico? ¿Es grave? Me bombardeó con preguntas ansiosas. Tosí ligeramente y me llevé una mano al pecho interpretando el papel de una mujer frágil. Estoy bien, cariño. Parece que últimamente me he esforzado demasiado. Solo ha sido una bajada de tensión, unos días de descanso y estaré como nueva. No te preocupes, bajo ninguna circunstancia podía dejar que supiera lo del tumor. No necesitaba su compasión y, lo que es más importante, arruinaría mi plan. Él tenía que seguir creyendo que yo era la misma mujer sana y estúpida fácil de manipular. Javier soltó un suspiro de alivio fingido. Menos mal. ¿Me has dado un susto de muerte? Tienes que cuidarte. Por muy importante que sea el trabajo, no se puede comparar con tu salud. Siento tanto estar tan lejos y no poder cuidarte. Sus dulces palabras me revolvieron el estómago. ¿Sentirlo? Si de verdad lo sintiera, no estaría al otro lado del mundo cuidando de otra mujer y de su hijo. Después de unas cuantas palabras vacías de consuelo, finalmente fue al grano. Oye, Isabela, sé que estás cansada, pero hay un asunto urgente. ¿Has visto los papeles que te envió mi secretaria? El socio de la otra parte nos está presionando mucho. Si no nos decidimos pronto, perderemos esta gran oportunidad de inversión. Es algo realmente importante para el futuro de la empresa y para nuestro futuro. El zorro finalmente enseñaba la cola. Fingí fruncir el ceño cansada. ¿Papeles? Creo que los vi, pero desde ayer estoy tan agotada, tengo la cabeza embotada. No he podido leer nada. Tendrá que esperar a que me den el alta. Ahora mismo solo mirar las letras me marea. Un destello de impaciencia cruzó el rostro de Javier, pero lo ocultó rápidamente. Volvió a usar su tono meloso. Lo sé, estás agotada, pero hazlo por mí, ¿vale? Solo tienes que firmar en la última página. He revisado toda la información y no hay ningún problema. Es por nuestro futuro, cariño. Haz un pequeño esfuerzo. Por nuestro futuro. En otro tiempo, esas palabras me habrían hecho la mujer más feliz del mundo. Ahora solo me producían un asco profundo. Estaba claro que en el futuro que él imaginaba yo no tenía cabida. Lo intentaré, respondí con un tono ligeramente quejoso. Con lo mal que estoy y tú solo me haces preocuparme por la empresa.
Parece que no te importó nada. Claro que no es eso, Isabela. Tú eres lo más importante para mí, se apresuró a consolarme. ¿Quieres que llame a mi madre para que vaya a cuidarte unos días? Se atrevió incluso a mencionar a su madre. ¡Qué actuación conjunta tan impecable! Negué con la cabeza. No, no, Sofía está conmigo. Sería una molestia para tu madre venir desde tan lejos. Déjala descansar tranquila. Tras unos minutos más de charla insustancial, la llamada terminó. En el instante en que la pantalla se oscureció, mi sonrisa desapareció. Me sentí completamente agotada. No por la enfermedad, sino por el esfuerzo de mantener la farsa. Javier estaba impaciente. Eso era una buena señal. El pez estaba mordiendo el anzuelo. Lo haría esperar un poco más, lo pondría más nervioso. Cuanto más ansioso estuviera, más fácil sería que cometiera un error. Durante mi convalecencia en casa, Sofía prácticamente se mudó conmigo para cuidarme. Más que por mi salud física, estaba 10 veces más preocupada por mi estado mental. Ver mi rostro pálido y cansado, pero con una mirada siempre calculadora, le rompía el corazón. Una tarde se sentó a mi lado y me dijo seriamente: «Isabela, sé que tienes un plan y te apoyo, pero ¿cómo vas a cargar con todo tú sola? Necesitas más ayuda». «Tengo al señor Morales», repliqué. «El señor Morales solo puede ayudarte en la parte legal». ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Has pensado que cuando todo salga a la luz, la familia Vargas podría usar a los medios para difamarte, para convertirte de víctima en verdugo? Tienen dinero y contactos. Es perfectamente posible. Las palabras de Sofía fueron como un jarro de agua fría. Era cierto. No había pensado en esa parte. Estaba tan centrada en reunir pruebas y proteger mi patrimonio que había olvidado que en esta guerra había otro campo de batalla, la opinión pública. Viendo mi silencio, Sofía continuó. «Tengo un hermano. Es periodista de investigación, se llama Mateo Ruiz. Es muy bueno, tiene un fuerte sentido de la justicia y odia especialmente a la gente hipócrita. Creo que podría ayudarte». «¿Quieres conocerlo?», asentí sin dudarlo. Era la pieza que me faltaba. La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería escondida en un callejón tranquilo. Mateo Ruiz parecía más joven de lo que esperaba. Era alto, delgado, con gafas de montura negra y una mirada extremadamente aguda. Le conté mi historia de forma concisa, sin exageraciones ni omisiones, solo los hechos. Él permaneció en silencio durante un rato. «Señorita Montes», dijo finalmente, «si lo que cuenta es cierto, esto no es solo un escándalo familiar, es un caso de delincuencia económica a gran escala. Malversación de una fundación benéfica, creación de empresas fantasma para evadir capitales al extranjero. Solo con estos delitos, su marido podría pasar una larga temporada en la cárcel». «Lo sé, y tengo pruebas suficientes para demostrarlo», afirmé con rotundidad, entregándole una memoria USB. «Aquí tiene una parte de lo que tengo. Necesito que investigue más a fondo las empresas fantasma que ha creado Javier Vargas y sus rutas de movimiento de capital en el extranjero. Y lo más importante, quiero que lo prepare todo para que cuando llegue el día D, todo explote simultáneamente en todos los medios de comunicación. No quiero dejarle a él ni a su familia ninguna vía para negar sus crímenes». Mateo cogió el USB. Su mirada brillaba con el interés de un periodista ante una gran historia. «No se preocupe. Me encantan este tipo de historias. La justicia debe prevalecer. Me pongo a trabajar de inmediato. Nos mantendremos en contacto a través de Sofía». Con la ayuda de Mateo me sentí mucho más fuerte. Pero sabía que para derribar por completo a la familia Vargas tenía que atacar lo que más les enorgullecía, su reputación intachable. Y encontré su punto débil. A través de los viejos contactos de mi padre, el señor Morales descubrió un secreto impactante sobre mi suegro. Antes de casarse con mi suegra, había estado profundamente enamorado de una mujer llamada Elena Alonso. La abandonó estando ella embarazada para casarse con mi suegra, que provenía de una familia más influyente. El bebé finalmente se perdió. Durante décadas, la señora Alonso había vivido sola y en silencio en un modesto apartamento. Decidí ir a verla. Era una tarde de llovizna. Llamé a la puerta de su viejo piso.
La mujer que me abrió tenía el pelo blanco y profundas arrugas, pero sus ojos seguían siendo claros y hermosos. Me miró con recelo. No me anduve con rodeos. Buenos días, señora Alonso. Soy Isabela Montes, la esposa de Javier Vargas, nuera de don Fernando Vargas. Al oír ese nombre, el rostro de la mujer cambió. Intentó cerrar la puerta, pero la detuve rápidamente con la mano. Espere, por favor. No he venido con malas intenciones. Yo también soy una víctima de esa familia. Quiero recuperar la justicia para mí y quizás para usted. Quizás la seriedad en mis ojos la conmovió. Me dejó entrar. La casa era pequeña, pero impecablemente ordenada. Mientras le contaba mi historia, la señora Alonso permaneció en silencio, secándose de vez en cuando una lágrima furtiva. Cuando terminé, abrió una vieja caja de madera y sacó un fajo de cartas amarillentas y unas cuantas fotos en blanco y negro. Esto es todo lo que me dejó, dijo con voz queda. Promesas de amor eterno, planes de un futuro feliz. Al final solo quedó el abandono y el dolor. Me las entregó. Llévatelas. Si esto sirve para desenmascarar su verdadera cara, mis décadas de sacrificio no habrán sido en vano. Acepté sus recuerdos. Mi corazón pesaba. Le agradecí con una inclinación de cabeza y me fui. La lluvia afuera había cesado. Con las cartas de amor de mi suegro en la mano, sabía que tenía otra arma afilada. No solo iba a destruir socialmente a Javier, sino que arrancaría la máscara de hipocresía que toda su familia había llevado durante décadas. Al día siguiente recibí una llamada del doctor Jiménez. Los resultados de la biopsia estaban listos. Conduje sola al hospital, sintiéndome extrañamente tranquila. Estaba preparada para lo peor. Y cuando el doctor Jiménez, con una expresión compasiva, me confirmó en voz baja el diagnóstico inicial adenocarcinoma gástrico en fase inicial, simplemente asentí. No hubo lágrimas ni pánico, solo una claridad fría. El reloj había comenzado su cuenta atrás de 14 días. Esa noche se lo conté a Sofía. No podía ocultárselo más. En el silencioso salón del ático le mostré el informe médico. Ella lo miró fijamente y luego me miró a mí, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. No puede ser, tartamudeó con voz temblorosa. Isabela, esto tiene que ser un error del hospital seguro. Estrujó el papel y rompió a llorar. Tienes que operarte ya, todo lo demás da igual. Tu salud es lo primero. Olvídate de ese cabrón de la empresa de todo. Tienes que vivir y... Le cogí la mano temblorosa y la apreté con fuerza. Sofía, escúchame, me operaré. Se lo prometí al médico, pero no ahora. ¿Por qué? Gritó desesperada. ¿Por qué no ahora? ¿Te das cuenta de que estás apostando con tu propia vida? Precisamente por eso la miré directamente a los ojos, mi voz firme y clara. Precisamente porque lo sé, no puedo simplemente tumbarme en una mesa de operaciones. El Grupo Solmoda no es solo un patrimonio, es la sangre vital de mi padre. No puedo permitir que caiga en manos del hombre sin escrúpulos que me engañó y malversó la fundación benéfica que lleva el nombre de mi padre para mantener a su amante. Si algo me pasara en el quirófano Javier Vargas, heredaría legalmente parte de mis bienes. Lo usaría para seguir controlando la empresa. Si eso ocurriera, no podría descansar en paz. Preferiría morir antes que ver el legado de mi padre profanado por un hombre así. Mis palabras dejaron a Sofía sin habla. Me miró fijamente y quizás por primera vez vio la llama que ardía en mis ojos. No era una llama de odio ciego, sino de responsabilidad y deber. Solo tengo 2 semanas más, continué en voz baja. En estas 2 semanas tengo que terminarlo todo. Traer de vuelta a Javier Vargas, engañarle para que firme los documentos que le hagan renunciar a todos sus derechos. Solo después de haber blindado mis acciones, entraré tranquila al quirófano. Pase lo que pase, habré cumplido con mi deber como hija. Sin decir nada, Sofía me abrazó y sollozó. Le di unas palmaditas en la espalda. Sabía que me quería y se preocupaba por mí. Pero en este juego de alto riesgo, la única que podía jugar las cartas era yo.
era una apuesta a vida o muerte por mi vida y por el legado de mi padre, y no tenía más opción que ganar. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, me senté sola en el despacho de mi padre. Abrí un cajón y saqué una vieja foto suya. En ella mi padre sonreía amablemente con una mirada cálida. Acaricié su rostro en la foto. Papá, susurré, confía en mí. No te decepcionaré. Protegeré el grupo Solmoda, protegeré todo lo que me dejaste, cueste lo que cueste. El primer y más crucial paso en esta apuesta a vida o muerte era proteger el corazón del grupo Solmoda, las acciones que mi padre me había legado. Si Javier se hacía con ellas, todo lo demás carecería de sentido. No podía enfrentarme a él directamente por este asunto. Él tenía la ventaja de ser mi marido legal. Necesitaba un movimiento sorpresa que él no esperara en absoluto. A la mañana siguiente, organicé una reunión secreta con el señor Morales. El lugar no fue ni la empresa ni el despacho de abogados, sino una discreta finca rural que había sido propiedad de mi padre. Los invitados eran solo 3, el señor Ferrer, director de producción, y uno de los primeros en seguir a mi padre, la señora Jiménez, la meticulosa y respetada jefa del equipo financiero, y el señor Pascual, el leal y recto director de logística. No solo eran accionistas importantes, sino también los mayores en quienes confiaba y que me habían visto crecer. Cuando los 3 entraron, todos tenían expresiones de preocupación. Habían oído la noticia de mi desmayo y pensaban que los había convocado por un problema de salud. Les invité a sentarse, les serví té personalmente y fui directa al grano. Señores, les he reunido hoy aquí por un asunto que concierne a la supervivencia misma del grupo Solmoda. Puse sobre la mesa las pruebas irrefutables, las fotos de Javier y su amante en Canarias, los extractos bancarios de los millones de euros desviados de la fundación y finalmente el falso documento de auditoría con la cláusula para cederle el 20% de mis acciones. Las caras de los 3 cambiaron. La preocupación se convirtió en asombro y luego en ira. El más temperamental, el señor Ferrer, golpeó la mesa. ¡Qué infamia! El señor Montes confió tanto en ese hombre hasta el punto de entregarle a su tesoro más preciado su propia hija, y él responde con esta traición, no merece estar en Solmoda ni un día más. La señora Jiménez, más serena, tenía una luz fría en sus ojos agudos. Un plan muy astuto y malvado. Debió haberlo planeado durante mucho tiempo. Si usted no se hubiera dado cuenta a tiempo, Isabela, el grupo Solmoda, podría haber cambiado de manos. Esperé a que su ira se calmara un poco y les expliqué mi plan. Sé que Javier Vargas no renunciará a esta conspiración. Pronto tendré que ausentarme por un tiempo para recibir tratamiento médico. Durante ese tiempo, no puedo permitirme poner en riesgo el legado de mi padre. Por lo tanto, aunque sé que lo que voy a pedirles es extremadamente arriesgado, no tengo otra opción. Quiero pedirles un favor. Hice una pausa mirando a cada uno directamente a los ojos. Quiero transferirles temporalmente el 30% de mis acciones del grupo Solmoda, bajo la supervisión del señor Morales y en forma de un contrato de fideicomiso con plena validez legal. De esta manera, mis acciones ya no serán el objetivo de Javier Vargas, y lo que es más importante, el poder central del grupo permanecerá en manos de las personas más leales a mi padre. Los 3 guardaron silencio. Comprendían la gravedad del asunto. Aceptar una cantidad tan masiva de acciones no solo era un honor, sino también una pesada responsabilidad cargada de riesgos. En ese momento, el señor Morales se adelantó y explicó en detalle los términos legales del contrato de fideicomiso, asegurando que todo sería transparente y seguro para ambas partes. Tras un momento de deliberación, el señor Pascual, el más callado de los 3, fue el primero en hablar. Una vez, el señor Montes nos dijo que el grupo Solmoda era su vida, e Isabela era su corazón. Ahora su vida y su corazón están amenazados. Nosotros le debemos mucho. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
El señor Ferrer y la señora Jiménez asintieron al unísono. Así es, nosotros nos haremos cargo. Isabela, tú no te preocupes por nada y céntrate en tu tratamiento. Nosotros estaremos aquí. No dejaremos que Javier Vargas toque ni una sola brizna de hierba de solmoda. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve a la fuerza. Me levanté y les hice una profunda reverencia. Gracias. Nunca olvidaré este favor. El contrato se firmó allí mismo. Cuando tuve en mis manos el documento firmado, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. La primera y más sólida muralla para proteger el legado de mi padre había sido construida. Ahora podía pasar tranquilamente a la siguiente fase, tender la trampa y esperar a que el gran pez nadara directamente hacia la red. Con la muralla protectora del grupo Solmoda sólidamente erigida, comencé a tejer mi red. No tenía mucho tiempo, debía actuar con rapidez y decisión. El teatro de la falsa quiebra había comenzado oficialmente. Lo primero que hice fue mostrarme deliberadamente agotada. No necesitaba actuar mucho. La enfermedad en mi interior, las noches de insomnio y el estrés extremo ya habían grabado la fatiga y el agotamiento en mi rostro. Dejé de maquillarme y elegí trajes holgados y de colores oscuros para ocultar mi cuerpo adelgazado. Cada vez que iba a la empresa caminaba con paso pesado, con profundas ojeras y una mirada perdida. La imagen de la directora ejecutiva, vibrante y enérgica, había desaparecido por completo, dejando solo la de una mujer aplastada por las cargas. Luego comencé a sembrar rumores, no de forma descarada. Unas pocas palabras casuales lanzadas a la persona adecuada en el momento adecuado eran suficientes. En un almuerzo con un par de socios de toda la vida conocidos por su locuacidad, fingí lamentarme de que un gran contrato de exportación a Europa había fracasado, causando un grave golpe a la liquidez de la empresa. Dije con una expresión desolada que estaba buscando financiación desesperadamente, pero que la situación no era optimista. Con eso bastó. El rumor de que el grupo Solmoda estaba en crisis financiera se extendió como la pólvora en el mundo empresarial. Para dar más credibilidad bajo la supervisión de la señora Jiménez, ordené al equipo financiero que retrasara algunos pagos no esenciales a proveedores menores. Por supuesto, la señora Jiménez se reunió con ellos, en secreto les explicó la situación y les garantizó sus derechos. Pero para los de fuera era una señal inequívoca de que las arcas de Solmoda se estaban vaciando. Pero el golpe de gracia fue poner en venta el ático. Llamé a la mayor inmobiliaria de Madrid y les pedí que pusieran nuestro ático en venta urgente a un precio casi un 30% por debajo del mercado. Hice hincapié en que necesitaba venderlo en menos de 2 semanas para solucionar los problemas de la empresa. La noticia de que un ático de lujo en una de las mejores zonas de la capital salía a la venta a precio de ganga sacudió inmediatamente a la alta sociedad y a los portales de noticias inmobiliarias. Todo el mundo creyó que la hija del Gran Montes estaba vendiendo hasta su última propiedad para salvar el legado de su padre. Todo iba según lo previsto. Los empleados de la empresa empezaron a cuchichear y el ambiente en la oficina se volvió sombrío. Algunos ya estaban buscando nuevos trabajos. La competencia se frotaba las manos, y yo en el centro de la tormenta mantenía una expresión de angustia en público mientras por dentro estaba anormalmente tranquila. El cebo estaba esparcido por todas partes. La red estaba completa. Solo quedaba esperar a que el pez más codicioso y estúpido se lanzara de cabeza. Cada día que pasaba el dolor en mi estómago, me recordaba que mi tiempo se agotaba. No tenía miedo, solo prisa. Tenía que volver. No tuve que esperar mucho. 3 días después de que la noticia de la venta del ático se extendiera, recibí una llamada de mi suegra a altas horas de la noche. Dejé que sonara un rato antes de contestar con una voz somnolienta y cansada. Sí, ¿quién es? Isabela, soy yo. ¿Pero qué demonios estás haciendo? ¿Cómo es que corre el rumor de que has puesto la casa en venta y a un precio de risa has perdido la cabeza? Su voz al otro lado de la línea era aguda, claramente alterada.
Guardé silencio un momento y luego rompí a sollozar. Suegra, lo siento mucho. ¿Crees que con un lo siento se arregla todo? Explícame qué está pasando, ¿tan mal está la empresa? Comencé mi actuación preparada. Entre sollozos entrecortados, le hablé de la cancelación del contrato europeo, de la demanda por daños y perjuicios de los socios de los bancos reclamando las deudas. Pinté un cuadro desolador de un poderoso grupo al borde del colapso. Es todo culpa de mi gestión inexperta, gemí. Con papá muerto y tú tan lejos de viaje, no he sabido qué hacer. He arruinado la obra de la vida de papá. Suegra, si no vendo la casa, no podré pagar los sueldos de los empleados ni devolver el dinero del contrato. Quizás tenga que declararme en bancarrota. Al otro lado de la línea escuché su respiración agitada. Sabía que mis palabras habían dado exactamente, en su mayor miedo, perder el dinero, el ático, el grupo Solmoda, la gallina de los huevos de oro, el cajero automático infinito de la familia Vargas. «Bancarrota, ¿qué estás diciendo?», de ninguna manera gritó. «Espera, hablaré con Javier. Tiene que volver inmediatamente a salvar la empresa». Colgó abruptamente. Dejé el móvil y me sequé las lágrimas falsas. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Fue más fácil de lo que pensaba. Su codicia y su ignorancia eran mis mejores aliados. Como era de esperar, aproximadamente una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Su voz era una mezcla de preocupación y un ligero reproche. «Isabela, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has dejado que la empresa llegue a este estado? ¿Cuántas veces te he dicho que si pasaba algo grave me lo dijeras?». Continué interpretando el papel de la esposa débil e incompetente. «Lo siento. No quería preocuparte. Pensé que podría solucionarlo yo sola. Lo siento». «Ya basta de llorar», me interrumpió su voz teñida de impaciencia, aunque seguía fingiendo consolarme. «No hagas ninguna tontería. No vendas la casa bajo ningún concepto. No firmes ningún papel». «Entendido, vuelvo inmediatamente. Ya he reservado el billete de avión. Llegaré por la mañana. Lo solucionaremos todo cuando llegue. Tú solo quédate quieta y espérame». «¿De verdad?», cariño, pregunté con voz llena de esperanza y gratitud. «¿De verdad vas a volver?». «Sí, vuelvo para salvarte. No te preocupes por nada». Colgó. Me senté en silencio en la oscuridad. El pez no solo había mordido el anzuelo, se estaba lanzando de cabeza hacia él sin saberlo. Este vuelo de regreso sería su billete de ida hacia la ruina. «Bienvenido a casa, mi querido esposo. Te he preparado una sentencia de muerte muy bonita». 2 días después, en una fría mañana de otoño, Javier regresó. Fui al aeropuerto a recogerlo. Me puse a propósito un vestido gris holgado y no me maquillé mostrando mi agotamiento y fragilidad. Cuando Javier salió por la puerta de llegadas parecía cansado por el largo vuelo, pero no podía ocultar su aire de salvador. Me escrutó de la cabeza a los pies y dijo con una mirada que mezclaba compasión y disgusto: «¿Qué pintas son esas? No puedes ni cuidarte un poco». En lugar de un saludo, me lanzó un reproche mientras se acercaba tirando de su maleta. Yo interpreté a la perfección el papel de la esposa culpable y abatida. «Lo siento, es que no sabía qué hacer». En el coche de vuelta, Javier no paraba de preguntar por la situación de la empresa. Le describí detalladamente el panorama de crisis, las cifras de pérdidas falsas que había fabricado lógicamente las montañas de dificultades que había descrito de forma patética. Cuanto más escuchaba Javier, más animado parecía. Empezó a analizar mis fallos, a sermonearme, y no se olvidó de elogiarse a sí mismo. «Mira, solo he estado fuera unas semanas y ya ves el desastre. Déjamelo todo a mí. Tú solo haz lo que yo te diga». Nada más llegar a casa, tiró la chaqueta en el sofá y fue directo al grano. «Bueno, cuéntame la situación concreta. ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Hay alguna forma de conseguir financiación?». Era el momento de lanzar el cebo definitivo. Saqué el grueso expediente que el señor Morales me había preparado y lo puse sobre la mesa. «Mira esto», dije con voz débil.
He hecho lo que he podido. Un fondo de inversión está dispuesto a prestarnos una gran cantidad de dinero para solucionar nuestros problemas, pero las condiciones son muy estrictas. Necesitan activos como garantía y que tú como vicepresidente te hagas responsable personalmente. Javier agarró el expediente y empezó a hojearlo. El documento de decenas de páginas estaba redactado de forma muy profesional, con cláusulas complejas y terminología financiera difícil que el señor Morales había incluido a propósito para confundirlo. Contrato de garantía de reestructuración de deuda. Acuerdo de piñoración de activos. Javier leía los grandes titulares en voz baja. Solo echó un vistazo rápido a la primera parte, que parecía contener información plausible sobre un préstamo, sin prestar la más mínima atención a los anexos del final. ¿Qué exigen?, preguntó con los ojos todavía fijos en los papeles. Todos nuestros bienes gananciales, este ático, los coches y todas nuestras cuentas de ahorro tienen que ponerse como garantía del préstamo, dije con expresión de dolor. Y para demostrar la solvencia y la capacidad de gestión, tienes que firmar un acuerdo en el que asumes toda la responsabilidad de esta deuda. En el peor de los casos, renuncias voluntariamente a todo control sobre esos activos para que ellos puedan cobrar la deuda prioritariamente. Dicen que es un procedimiento indispensable para garantizar su inversión. Javier frunció el ceño pensativo. La codicia y el exceso de confianza habían nublado su juicio. En su mente solo veía la enorme suma del préstamo y la oportunidad de salvar el Grupo Solmoda y con ello hacerse con todo el poder. Creía que con el dinero podría reflotar la empresa fácilmente, y entonces esos activos de garantía serían una nimiedad. Además, estaba convencido de que su esposa débil e incompetente a sus ojos no podría estar tramando nada. De acuerdo, dijo con firmeza después de unos minutos. Mientras tengamos el dinero para salvar la empresa, es suficiente. Esas propiedades las recuperaremos con creces más tarde. Toma firma. Con manos temblorosas le entregué la pluma estilográfica que mi padre me había regalado. Observé cómo, sin dudarlo, firmaba su nombre en cada página del contrato del acuerdo de las cláusulas. Documentos legales que eran de hecho su sentencia de muerte. Su firma clara y enérgica parecía una prueba de su estupidez y su codicia sin límites. Cuando dejó la pluma, casi contuve la respiración. Todo había terminado. La trampa se había cerrado. Bien dijo, reclinándose satisfecho en la silla. Ahora que he vuelto, tú descansa. Asentí y recogí tranquilamente el expediente. Al sentir el papel todavía cálido por su firma, un escalofrío me recorrió la espalda. Él creía haber firmado su pasaporte a la cima del poder, sin saber que acababa de firmar la sentencia que demolería su vida. Una semana después del regreso de Javier, ingresé en el hospital. La operación estaba programada para el lunes siguiente por la mañana. Los últimos 4 días de esta apuesta a vida o muerte los pasé con el señor Morales Mateo Ruiz y los leales compañeros de mi padre, ultimando todos los preparativos. Todo estaba listo, solo quedaba esperar el día D. Esa mañana el cielo de Madrid estaba nublado y caía una fina llovizna. Sofía me llevó al hospital temprano. Al ponerme el pijama de paciente en la habitación, sentí una extraña ligereza. Sentía que la pesada carga que me había oprimido durante tanto tiempo estaba a punto de ser liberada. Le cogí la mano a Sofía y le hice mi última petición. Sofía, si algo me pasara, por favor, encárgate de la Fundación Luz del Mañana, que nunca más se use para hacer el mal. No digas tonterías, me regañó Sofía con los ojos enrojecidos. ¿Vas a estar bien? La operación será un éxito. Estaré fuera esperando. Sonreí levemente. Yo también lo creo, pero antes de entrar al quirófano, necesito que envíes un mensaje por mí. Le di a Sofía el número del señor Morales. El contenido era simple: comiencen. Mientras me llevaban en la camilla hacia el quirófano, vi a Javier de pie al final del pasillo. Supongo que había venido para interpretar hasta el final su papel de marido devoto.
Se acercó, me cogió la mano y puso una expresión de preocupación. «Ánimo, Isabela. Yo me encargaré de todo fuera. No te preocupes por nada, solo céntrate en recuperarte». Le miré directamente a los ojos, con una profundidad que él nunca podría comprender. «Sí, te lo dejo todo a ti». Las pesadas puertas del quirófano se cerraron, aislándome del mundo exterior. Las deslumbrantes luces quirúrgicas me cegaron y el olor a anestesia comenzó a extenderse. Mientras mi conciencia se hundía en una niebla, supe que en el mundo exterior una tormenta feroz acababa de comenzar. Al mismo tiempo, en su despacho de abogados, el señor Morales recibió el mensaje de Sofía. Con calma descolgó el teléfono e hizo 2 llamadas. La primera a su equipo legal que esperaba en los juzgados para que presentaran la demanda. La segunda a Mateo Ruiz para que publicara los artículos. Los engranajes de la justicia y de los medios de comunicación se pusieron en marcha. En los juzgados de Plaza de Castilla se presentó una voluminosa demanda de divorcio que incluía una querella criminal contra Javier Vargas por los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. Se adjuntaron todas las pruebas, las fotos y vídeos de Estados Unidos, los registros bancarios y, por último, el contrato de reestructuración de deuda que Javier acababa de firmar. En la sede del Grupo Sol Moda, Javier estaba sentado arrogantemente en el despacho de mi padre, como si ya fuera el rey. Planeaba convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para anunciar la reestructuración de la deuda y la toma del control. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe y varios policías uniformados irrumpieron. El inspector al mando dijo con rostro severo: «Javier Vargas, somos la policía. Acompáñenos, por favor. Tenemos que hacerle unas preguntas en relación a una denuncia presentada por su esposa Isabela Montes». Javier se quedó helado, pálido, como un muerto. ¿Qué está diciendo? Debe de haber un error. Pero nadie le respondió. Simultáneamente su móvil empezó a sonar como un loco. En la pantalla, los principales medios de comunicación digitales publicaban titulares impactantes al unísono. El vicepresidente del Grupo Sol Moda denunciado por infidelidad y malversación de millones de euros. El artículo estaba ilustrado con las nítidas fotos de él, su amante y su familia en Canarias. Otros artículos exponían sus rutas de evasión de capitales, sus empresas fantasma e incluso la traición de su padre en el pasado. La tormenta llegó tan rápida y repentinamente que no le dio tiempo a reaccionar. Todas sus cuentas bancarias y las de su familia fueron congeladas para la investigación. Se emitió una orden de prohibición de salida del país. Todo se desmoronó en un instante. Javier se quedó de pie en medio del despacho aturdido. La ira y el pánico estallaron en sus ojos. Rugió como una bestia y barrió todo lo que había sobre el escritorio. Lo entendió todo. Era una trampa perfecta tendida por la esposa a la que siempre había subestimado. Y en ese mismo momento, yo en la mesa de operaciones luchaba por mi propia vida. La luz roja fuera del quirófano seguía encendida, indicando que la batalla continuaba. Afuera, el mundo de aquellos que me traicionaron ardía en llamas. Y eso era solo el principio. Desperté de un largo y profundo sueño. El familiar olor a desinfectante estaba allí, pero esta vez no me resultó asfixiante. Un rayo de sol matutino entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Aunque me sentía débil por la operación, mi mente estaba extrañamente clara y ligera. Sofía dormitaba acurrucada junto a la cama, con su mano todavía sujetando firmemente la mía. La puerta de la habitación se abrió en silencio, y el doctor Jiménez entró con una sonrisa amable. Comprobó los valores del monitor y luego me miró. «Buenos días, señorita luchadora. Enhorabuena. La operación ha sido un éxito total. Hemos extirpado el tumor por completo y los ganglios linfáticos circundantes estaban limpios. Ha ganado una batalla muy importante». Una lágrima caliente rodó por mi mejilla.
Esta vez no era una lágrima de dolor o de odio, era una lágrima de alivio y de renacimiento. Había ganado. Había ganado la batalla por recuperar mi propia vida. Mientras me recuperaba, el mundo exterior se había puesto completamente patas arriba. La tormenta que había desatado arrasó con la familia Vargas sin dejar nada en pie. Sofía me contaba las noticias cada día con una voz llena de regocijo. «Oye, Isabela, ¿sabes que Javier Vargas está detenido y siendo interrogado?» Por lo visto, en comisaría gritaba como un animal, pero de nada le sirvió. Las pruebas del señor Morales son tan perfectas que no tiene escapatoria. Y sus padres intentaron mover todos sus contactos de décadas para salvar a su hijo, pero nadie quiso ayudarles. Con el escándalo que se ha montado y la que están dando los medios, ¿quién iba a ser tan tonto de meterse en ese lío? Yo escuchaba en silencio con una leve sonrisa. Eso era lo que quería, que sintieran la impotencia, que sintieran lo que es que el mundo te dé la espalda tal como me lo habían hecho a mí. Y eso no es todo, continuó Sofía. Les han congelado todo su patrimonio, cuentas, casas, tierras, acciones. Su mansión esa que parecía un palacio tiene un precinto de embargo. Ahora los padres están llorando por las esquinas, han vuelto a la casa de la hermana, pero por lo visto la familia del cuñado también les está presionando para que se divorcie por miedo a verse salpicados. Vaya panda de aprovechados, solo están para las buenas. La caída fue más rápida de lo que había imaginado. La familia que siempre había alardeado de su reputación y su riqueza era ahora el centro de la crítica y el desprecio. Se supo que mi suegro Fernando Vargas, tras leer un artículo que exponía su traicionero pasado con la señora Alonso, cuyas cartas de amor le había entregado, sufrió una subida de tensión y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Mi suegra, completamente hundida, se encerró en casa y no veía a nadie. El castillo que habían construido con hipocresía y crueldad se había hecho añicos en una sola noche. Yacía en la cama del hospital mirando por la ventana. Los árboles del jardín empezaban a perder sus hojas anunciando la llegada del invierno. Sería un invierno duro para ellos, pero en mi vida la primavera estaba a punto de comenzar de nuevo. Sentía una paz extraña más allá de la venganza. Todo estaba volviendo a su lugar. El karma puede tardar, pero nunca olvida. Un mes después del alta se celebró la primera vista de nuestro divorcio y la división de bienes. Aunque no estaba completamente recuperada, decidí asistir en persona. Quería ver con mis propios ojos la miserable caída de Javier Vargas. Esa mañana Sofía me ayudó a elegir un sencillo vestido blanco y me aplicó un ligero maquillaje para que no pareciera tan pálida. Rechacé la silla de ruedas y caminé lenta, pero firmemente apoyada en Sofía y el señor Morales. Mi imagen, la de una mujer que, a pesar de haber pasado por una grave enfermedad, se enfrentaba a la tormenta con dignidad, fue captada inmediatamente por los cientos de objetivos de los periodistas apostados a las puertas del juzgado. Los flashes no cesaban, pero no me inmuté. Mantuve la cabeza alta y la mirada serena fija al frente. Dentro el ambiente era tenso y asfixiante. Javier entró después, escoltado. Era una persona completamente diferente a la de hacía un mes. Su pelo siempre impecable estaba desaliñado. Su rostro demacrado y con barba de varios días. Tenía los ojos inyectados en sangre. Cuando me vio la bestia en su mirada, casi pareció arder. Si no hubiera sido por los guardias que lo flanqueaban, probablemente se habría abalanzado sobre mí. Comenzó el juicio. El señor Morales, con una actitud imponente y una voz firme, presentó los argumentos y las pruebas una tras otra. Proyectó en una gran pantalla las fotos de Javier y Valeria, felices en Canarias, los registros de las astutas transferencias bancarias y, finalmente, el contrato de reestructuración de deuda con la firma nítida de Javier. Con cada prueba que se presentaba el rostro de Javier se crispaba más. Intentó argumentar que todo era una trampa que yo le había tendido, que había sido engañado, pero ante el documento con su propia firma, todas sus palabras eran inútiles. El abogado de Javier,
probablemente contratado a toda prisa por su familia, intentó alegar que yo, movida por los celos al no poder tener hijos, había conspirado para hundir a mi marido. Pero esa lógica fue rebatida al instante por el señor Morales. Señoría, la voz del señor Morales resonó en la sala. Mi cliente, la señora Isabela Montes, no solo no ha podido disfrutar de la felicidad de ser madre, sino que durante los últimos 3 años ha vivido en el engaño de su marido y de toda su familia política. Y no solo eso, acaba de superar una operación por el mismo tipo de cáncer de estómago que se llevó la vida de su padre. Mientras ella luchaba contra la enfermedad, el acusado Javier Vargas esperaba con ilusión el nacimiento de su hijo con otra mujer en el extranjero. Pregunto, ¿qué defensa es posible ante tal crueldad? La sala se sumió en el silencio y todas las miradas de compasión se dirigieron hacia mí. Yo solo incliné ligeramente la cabeza y dejé que mis hombros temblaran en el momento justo. Al finalizar la vista, el juez aceptó mis peticiones iniciales. Todos los bienes en disputa seguirían congelados hasta la sentencia final y el ático y otros activos de titularidad compartida quedaban bajo mi administración provisional. Fue una victoria aplastante. Cuando salía del juzgado con el señor Morales y Sofía Javier no pudo contenerse más. Se zafó de los guardias, me señaló con el dedo y gritó: «Isabela Montes, ¿te vas a arrepentir, loca de mierda? ¿Crees que has ganado?» Recuerda esto, su ira, su fea naturaleza quedaron inmortalizadas por cientos de cámaras. Yo solo me giré para mirarle con una mezcla de lástima y desprecio. Había perdido. Había perdido miserablemente y ni siquiera se daba cuenta de que su estúpida ira acababa de dar el golpe de gracia a su imagen y a su honor ante el público. Mientras la tormenta arreciaba en España, al otro lado del Atlántico, el karma también alcanzaba a los cómplices. El señor Morales me informaba periódicamente, a través del detective Ramos, de la situación de mi suegra y de la amante Valeria Reyes. Yo lo escuchaba sin emoción, como si leyera un informe de cifras. Cuando la noticia de la detención de Javier y la congelación de todos sus bienes llegó a Estados Unidos, los primeros en actuar fueron los de la exclusiva clínica de maternidad donde Valeria esperaba dar a luz. Su sueño de tener un parto de reina y una vida de lujo se hizo añicos. Al ver que las facturas del hospital estaban impagadas y que no había perspectivas de cobro, el hospital les exigió que se fueran. En medio de ese caos y tensión, Valeria dio a luz prematuramente. Nació un niño débil que tuvo que ser ingresado en una incubadora. Pero el hospital no era una ONG. Tras prestarle los primeros auxilios necesarios, les tramitaron el alta de inmediato y les exigieron que trasladaran al niño a un hospital público más barato. Ramos envió una foto muy elocuente a mi suegra, que había vivido toda su vida entre algodones, ahora sostenía a la amante de su hijo, debilitada por el parto, mientras cargaba con un montón de bolsas, saliendo miserablemente de la lujosa clínica. En su rostro ya no había arrogancia, solo confusión, agotamiento y humillación. Ya no podían volver al chalet que habían alquilado. El propietario, alegando impago, los había echado. Una anciana, una joven y un bebé prematuro. Finalmente tuvieron que encontrar un motel barato en un barrio ruidoso y destartalado. La vida de lujo había terminado. El infierno había comenzado. Sin dinero y sin nadie que las ayudara, el conflicto latente entre las dos mujeres estalló. Mi suegra, tras el shock inicial, empezó a culpar de todo a Valeria. «Todo es por tu culpa, zorra», la voz de mi suegra en una grabación que hizo Ramos era aguda y maliciosa. «Si no hubieras seducido a mi hijo, si no te hubieras quedado embarazada, nada de esto habría pasado. ¿Te das cuenta? Javier está en la cárcel, hemos perdido todo nuestro dinero, le has arruinado la vida». Valeria, debilitada física y mentalmente tras el parto, ya no mantenía su falsa sumisión. Gritó de vuelta: «¿Qué cara tiene? ¿Por qué no culpa a su hijo por ser un imbécil sin cerebro? ¿Acaso le obligué yo a engañar a su mujer y a robar dinero de la empresa?
cuando le daba dinero y toda su familia vivía a cuerpo de rey aquí? ¿Por qué no decía nada? Ahora que hay problemas, nos echa la culpa a mí y a este niño. Usted sí que es una plaga, suegra. Se insultaban, se vejaban e incluso llegaron a las manos. Se culpaban mutuamente de todo, desde el llanto del bebé hasta tener que comer fideos instantáneos todos los días. El sueño de Valeria de dar un vuelco a su vida se había desvanecido como el humo, dejando solo la cruel realidad de un bebé prematuro y un futuro incierto. Mi suegra también lo había perdido todo su hijo, su dinero, su reputación, e incluso el nieto varón por el que tanto había apostado. Ahora el niño se había convertido en una pesada carga en medio de su miseria. Leí el informe de Ramos y vi las fotos de ellas en la miserable habitación del motel. No sentí nada en mi corazón. Era el precio que tenían que pagar. Ellas sembraron vientos juntas y ahora juntas debían recoger la tempestad. 6 meses después de la primera vista, el caso penal de Javier llegó finalmente a su fin. Durante ese tiempo me centré en mi recuperación postoperatoria y en el tratamiento de quimioterapia. Perdí bastante pelo y aunque adelgacé, mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Con la ayuda de mis leales directivos, volví gradualmente al trabajo en el grupo Solmoda y estabilicé la empresa tras el paso del huracán mediático. El día de la sentencia no fui al juzgado. No quería volver a ver su miserable figura. Simplemente vi las noticias en casa con Sofía. Con pruebas irrefutables y delitos claros, el tribunal condenó a Javier Vargas a 8 años de prisión por estafa, apropiación indebida y administración desleal. En el ámbito civil, el tribunal sentenció nuestro divorcio. De los bienes gananciales formados durante el matrimonio, todo lo que provenía de mi patrimonio y del grupo Solmoda me fue adjudicado. Javier no obtuvo nada. En la pantalla del televisor, Javier escuchaba la sentencia en el banquillo de los acusados. No gritó como un loco como la última vez, simplemente se quedó allí con la mirada perdida como un zombi sin alma. Cuando los guardias se lo llevaban, su padre Fernando Vargas perdió los estribos. Se saltó el cordón de seguridad e intentó correr hacia su hijo. «Javier, hijo», gritó. Pero al ser detenido por los policías en medio de la confusión y la desesperación, de repente se giró, miró fijamente al objetivo de la cámara como si me estuviera mirando a mí y gritó unas palabras enigmáticas. «Isabela Montes, ¿estás satisfecha? ¿Crees que has ganado? ¿Crees que tu padre murió en paz para que tú te quedaras con su fortuna? Javier no fue más que un peón utilizado». Me quedé helada al escuchar esas palabras a través del altavoz del televisor. Sofía se apresuró a apagarlo. «No le hagas caso a ese viejo chocho. Está loco, dice cualquier cosa». Pero esas palabras resonaron una y otra vez en mi cabeza. «¿Crees que tu padre murió en paz?» ¿Qué significaba eso? ¿Mi padre había muerto del mismo cáncer de estómago que yo? El diagnóstico del hospital fue claro. ¿Por qué en su momento de mayor desesperación mencionaría la muerte de mi padre? Un recuerdo vago y terrible me asaltó de repente. Recordé los últimos días de mi padre. Era cierto que su enfermedad había empeorado mucho más rápido de lo que los médicos esperaban. En aquel entonces, Javier interpretó el papel del yerno más devoto. Siempre le preparaba infusiones de hierbas medicinales, decocciones que según él le conseguía un famoso herborista para aliviarle. En aquel momento yo solo sentí gratitud y emoción por su dedicación. Pero ahora que lo pienso, algo no encajaba. Recuerdo que una vez después de tomar una sopa de ginseng que Javier le había preparado, mi padre se quejó de un dolor de estómago más intenso. Cuando le pregunté, Javier explicó que quizás el cuerpo de mi padre estaba demasiado débil y no le sentaba bien. También recuerdo otra vez que mi padre me cogió de la mano. Su mirada estaba cansada y preocupada. Intentó decirme algo sobre Javier y la empresa, pero luego se detuvo. En ese momento pensé que solo se preocupaba demasiado. Fragmentos de recuerdos dispersos, detalles triviales que había pasado por alto, ahora se conectaban dando lugar a una pregunta aterradora.
¿Y si la muerte de mi padre no fue una muerte natural por enfermedad? ¿Y si hubo una mano que intervino? ¿Y si esa mano fue precisamente la de su yerno, a quien tanto quería y en quien tanto confiaba? Un escalofrío más gélido que el que sentí al descubrir la traición o al recibir el diagnóstico de cáncer me recorrió la espalda. Si esto era cierto, el crimen de Javier no se limitaba al engaño y al robo de patrimonio. Sería un asesinato. Me levanté de un salto, mi mirada se volvió afilada. Sofía llama al señor Morales. Dile que venga aquí inmediatamente. Es urgente. Creía que mi guerra había terminado, pero al parecer quedaba un telón mucho más siniestro por desvelar. Tenía que descubrir la verdad. Cueste lo que cueste, tenía que averiguar la verdad sobre la muerte de mi padre. Había pasado un año, tiempo suficiente para que las cicatrices de mi cuerpo se desvanecieran y para que una nueva piel cubriera las heridas de mi alma. Mi pelo también había vuelto a crecer. No era tan largo y abundante como antes, pero me gustaba este corte corto y personal. Parecía simbolizar a la nueva yo. Había recuperado peso y los resultados de mis revisiones periódicas mostraban que mi salud era estable. El doctor Jiménez decía que era un milagro y que mi fuerte voluntad de vivir había jugado un papel crucial en la superación de la enfermedad. Tras la encarcelación de Javier, me convertí en una celebridad nacional. Mi historia, la de una mujer traicionada por su marido que se enfrentó sola a una malvada conspiración y protegió el legado de su padre, inspiró a mucha gente. Las solicitudes de entrevistas de cadenas de televisión y periódicos llovieron. Al principio las rechacé, pero luego me di cuenta de que mi historia podría ayudar a otras mujeres que sufrían en silencio. Decidí aparecer en un prestigioso programa de entrevistas. En directo no hablé largo y tendido del dolor ni del odio. Hablé del viaje para recuperar mi vida y mi propio valor. Hablé de la importancia de la independencia económica, de la lucidez en el amor y del coraje para levantarse y defenderse. Mi tono sereno, mi discurso lógico y mi férrea voluntad cautivaron por completo a la audiencia. Ya no era la víctima lamentable de un escándalo familiar, sino un símbolo de fuerza y renacimiento. La fama no me cambió. Simplemente me dio un nuevo camino, una nueva misión. Decidí usar una gran parte del patrimonio que había recuperado para crear una fundación de apoyo al emprendimiento femenino. El objetivo de la fundación no era solo proporcionar fondos, sino también ofrecer un apoyo integral a las mujeres con dificultades en su matrimonio con un equipo de abogados, psicólogos y consultores de gestión para ayudarlas a ser autosuficientes y a empezar una nueva vida independiente. El día de la inauguración de la fundación, subí al estrado y miré los rostros de los cientos de mujeres que había entre el público. En sus ojos brillaba la esperanza. Supe que esta era la venganza más dulce, transformar mi sufrimiento en una fuerza para ayudar a los demás. Sin embargo, en medio del ajetreado trabajo y las actividades sociales, todavía había un fantasma que atormentaba mi mente. La investigación que el señor Morales estaba llevando a cabo, en secreto sobre la muerte de mi padre, estaba prácticamente estancada. Habían pasado 5 años y apenas quedaban pruebas materiales. El historial médico de mi padre solo registraba la evolución normal de un paciente terminal. Las infusiones que Javier le traía ya no se podían encontrar. Todo se quedaba en una sospecha. Había un dolor secreto en mi corazón que nunca se calmaba. Sabía que hasta que la verdad no saliera a la luz, el alma de mi padre no podría descansar en paz, de verdad, y en mi vida todavía quedaría un capítulo por cerrar. Después de un año de trabajo ininterrumpido, decidí tomarme unas verdaderas vacaciones. Elegí París, una ciudad que mi padre adoraba. Esperaba que al caminar por las calles que él caminó y al respirar el aire que él amó, mi alma pudiera encontrar la verdadera paz. Una tarde, bajo un sol color miel, paseaba por la orilla del Sena y entré en una vieja librería escondida en un callejón. El olor a papel viejo y a tiempo me reconfortó. Mientras hojeaba un libro de tapa dura sobre el arte del Renacimiento,
Una voz suave y de barítono me habló en español desde mi lado. «Disculpe, ¿es usted española?» Levanté la vista y me quedé helada por un instante. El hombre que estaba frente a mí tenía un rostro familiar serio e inteligente. Él también pareció sorprendido al verme. «¿Isabela? ¿Isabela Montes?» Adrián, el nombre salió de mis labios sin pensarlo. Era Adrián, un brillante compañero de la universidad a quien mi padre quería mucho y no escatimaba en elogios. Con su extraordinario talento para la arquitectura, se fue a Francia con una beca completa justo después de graduarse. No nos habíamos vuelto a ver en más de 10 años. El reencuentro inesperado nos alegró a ambos. Decidimos tomar un café juntos en una pequeña cafetería cercana. Adrián se había convertido en un arquitecto de éxito en París. Me habló de su trabajo y de su vida en Francia. Seguía soltero y conservaba el aire romántico y la sonrisa cálida de antaño. Mientras le contaba la tumultuosa historia de mi vida, él solo escuchaba en silencio. En sus ojos había compasión y respeto. «Has sido muy fuerte, Isabela. Tu padre estaría muy orgulloso de ti en el cielo». La mención de mi padre volvió a traerme la tristeza. Saqué distraídamente de mi bolso un pequeño libro de bolsillo sobre hierbas medicinales orientales que siempre llevaba conmigo. Era el libro favorito de mi padre. Mientras pasaba las páginas amarillentas, encontré una pequeña nota doblada que estaba metida en lo más profundo. No recordaba en absoluto haberla puesto allí. Con curiosidad la desdoblé. Era la letra de mi padre. En el papel había escritos varios nombres de hierbas medicinales. Al lado, notas sobre sus propiedades. Pero en la última línea, mi padre había rodeado 2 hierbas poco comunes. Junto a ellas, un gran signo de interrogación y una nota escrita a toda prisa: «Sopa de hierbas de Javier. Volver a consultar con el señor Méndez». El corazón se me paró. El señor Méndez era un amigo herborista de mi padre. Recordé vagamente haber leído en algún sitio que esas 2 hierbas, aunque inofensivas por separado, al combinarse con ciertos ingredientes de la sopa de ginseng que Javier solía preparar y ser consumidas a largo plazo, podían destruir gradualmente la mucosa gástrica, empeorar el estado de un tumor canceroso y anular el efecto de la medicina occidental. Adrián, le entregué el papel con manos temblorosas. «Mira esto». Adrián cogió el papel, lo leyó detenidamente y frunció el ceño. Comprendió al instante la gravedad del asunto. «¿Sabes dónde está este señor Méndez? No, pero seguro que el señor Morales puede encontrarlo». Isabela Adrián puso su mano sobre la mía. Su mirada era firme. «Tengo varios amigos en la industria farmacéutica europea. Pueden ayudar a analizar más a fondo la toxicidad de esta combinación. No te preocupes, no estás sola. Descubriremos la verdad juntos». Le miré. Un sentimiento cálido que no sentía desde hacía mucho tiempo brotó en mi corazón. Salimos de la cafetería y caminamos juntos bajo el atardecer que se hundía lentamente en el Sena. Nuestras 2 sombras se alargaban sobre los adoquines. La investigación sobre la muerte de mi padre había encontrado una nueva luz. Y lo que es más importante, ahora tenía a mi lado un compañero de confianza. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que un nuevo capítulo más brillante y esperanzador acababa de comenzar en mi vida.